Asambleísta Virgilio Hernández. Virgilio, muy buenos días, gusto de verlo, ¿cómo está? Un gusto. Oiga, está, no en foto, pero su nombre sí, primera página Diario Expreso. Dicen que usted ha admitido que parte de unos acuerdos fue nombrar a la esposa de Fernando Vélez como vicealcaldesa, y acá sí le han sacado con foto y todo, mire, aquí está usted, y hablan de que en País hay voces que creen en una alianza con el PRE. A ver, Virgilio, ¿qué hay de cierto? Mire, a veces como se maneja de parte de ciertos medios, realmente a mí ya me causa preocupación y en ocasiones también risa. Cuando yo les hablo de acuerdos políticos, de acuerdos de gobernabilidad, de la agenda legislativa, de la necesidad de compartir corresponsabilidades, finalmente terminan interpretando o terminan planteando como titulares que básicamente lo que se ha hecho es un arreglo de cargos o de entrega de cargos. Esto es absurdo, realmente absurdo. Yo ayer, cuando en un medio de comunicación hablé de acuerdos políticos y básicamente de cómo lograr gobernabilidad, de cómo lograr estabilidad, de cómo lograr transformar la agenda legislativa que se deduce de la consulta popular en leyes que beneficien a la gente. Sin embargo, después se plantea, Hernández admite que existió un tipo de acuerdos. Y con eso se quita el mérito a las personas, se quita el mérito al arquitecto Cordero, o se pretende quitar el mérito a la alcaldesa o vicealcaldesa de Santo Domingo. No se puede seguir manejando así. Yo he señalado claramente, nosotros no vamos a entrar en negociaciones, no vamos a entrar en ese reparto de ministerios, de gobernaciones, de aduanas, de direcciones provinciales. Pues eso nosotros no vamos a hacer. Si lo habríamos hecho, esa mayoría estaría amarrada, esa mayoría estaría abrazada. Nosotros tenemos con legisladores un acuerdo político que nos permita impulsar una agenda política, que nos permita garantizar estabilidad política y democrática, y obviamente con quienes acordamos tenemos el legítimo derecho de compartir corresponsabilidades, de hacernos cargo también de la conducción de la Asamblea y de las comisiones. A ver, Virgilio, cuando un grupo político en cualquier parlamento del mundo tiene mayoría propia, no necesita de nadie, ¿no? Ejemplo, así es. Ejemplo, País en Montecristi, País en el Congresillo, como se le llamó, ¿no es cierto? Luego vino la otra elección, ya no hubo la mayoría absoluta propia, se llegó a acuerdos, como se llegaron en julio del 2009, y pasaron estos 2 años. Ahora la brecha es más grande, y obviamente cuando no se tiene la mayoría se tienen que buscar los votos. O la otra solución es decir, bueno, no tenemos los votos, me siento y veo como el próximo gana. El problema está en que ya estamos viernes, Virgilio. La elección fue el domingo, se sigue sin convocar a sesión del Pleno para la elección de las 2 vicepresidencias, y eso abona, y yo sé que no es culpa de nadie, no le voy a echar la culpa a nadie, peor a usted, pero abona en el sentido del comentario de que mientras no se amarre, no se convoca. Entonces, mire, yo concuerdo con lo que usted dice, no se han repartido a destajo cosas que a lo mejor hubieran producido otros resultados, pero esta espera tampoco es buena, Virgilio. Sí, en eso coincido, y esta es la prueba de que efectivamente aquí lo que se ha buscado es realizar acuerdos políticos, porque si habría habido acuerdos de otra naturaleza, mi amigo, eso queda sellado absolutamente sin posibilidad de deliberar. Pero nosotros, y en esto le vuelvo a decir claramente, creo que lo que nos pasó el domingo y lo que ha pasado en estos días es más bien una muestra de nuestros propios errores que los tenemos que corregir. Y en función de eso, le aseguro que vamos a tener la mayoría suficiente para poder elegir las vicepresidencias, y yo esperaría también para poder conformar las comisiones. Y en la conformación de estas comisiones tiene que prevalecer un sentido democrático. El Movimiento País en algunas de esas comisiones va a ser mayoría porque tenemos un número significativo de asambleístas, más de 50 asambleístas. En otras tendrá que haber responsabilidad de nuestros aliados, y yo le digo claramente, habrá y tendrán que estar en presidencias, vicepresidencias, y muchas de las comisiones, 4, 5 seguramente, también tendrán que estar dirigidas por la oposición, porque no tenemos ni siquiera el número de asambleístas que permita cubrir todas las comisiones. Así es, Virgilio, pero la pregunta es, el país, ¿cuándo razonablemente puede esperar
a que se vote para los 2 vicepresidentes, porque el 10 de agosto es el miércoles. Estamos a 5 días y necesitamos 48 horas para que Fernando Cordero convoque, porque él clausuró la sesión. Necesita 48 horas. Yo esperaría que esto pueda operarse antes del día miércoles, esperaría que pueda hacerse entre lunes y martes. Y le vuelvo a señalar, nuestro principal interés es construir una plataforma política democrática, una plataforma política que pueda empujar y llevar adelante la agenda legislativa en la que hay temas de importancia social gravitante: la ley de aguas, ley de comunicación, ley de tierras, reforma al Código Penal, procedimiento penal, ley de seguridad social. Esos son temas que el pueblo ecuatoriano está esperando respuestas, y hasta ahora la Asamblea no ha podido iniciar ese proceso. Por ello, le vuelvo a señalar, espero yo que el día lunes, a más tardar, podamos reiniciar esta elección de las autoridades de la Asamblea, de las comisiones, y podamos empezar el trabajo normalmente que el pueblo ecuatoriano nos está demandando. Virgilio, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta ahora.